Hola, ya estamos arrancando la sesión de hoy, la segunda sesión después de los tips de la rutina de Filorga con la doctora Gaby Romero. Estás en Online Virtual Education, gracias por estar acompañando a Auvernia. Todos los distribuidores autorizados te damos la más cordial bienvenida de Tijuana hasta Cancún, el Bajío y todos los lugares de la República que cubrimos, alcanzando al servicio de tus pacientes tus necesidades. Gracias, 10 años festejando en Auvernia y 11 semanas en ese programa contigo. Qué bueno seguir estando así juntos, aunque ya queremos regresar. Y es el tema de hoy, ¿cómo regresar? ¿Cuándo regresar? Son temas de normas, de gobiernos, pero también de responsabilidad individual. No dejes de vernos la semana que entra, seguiremos del 15 al 19 de junio en la agenda de OVE, con lunes escleroterapia con 2 dermatólogos amigos, Julio y Rosana. El doctor Enríquez y la doctora Yergo nos platicarán a las 6 de la tarde en punto el lunes. Enlázate, menos transmisión semanal que entra para permitirte un regreso progresivo a la normalidad si no lo has hecho todavía. Merchandising, cómo montar mi primera farmacia. Todo lo que has querido saber de cómo montar tu farmacia, la primera, en aspectos legales, COFEPRIS, de stock, de imagen, de ubicación, de todo lo que conlleva los aspectos legales, financieros, contables y comerciales. Lo veremos el día martes a las 13 horas y el día miércoles, Nanosoft, con Armando Lagos, un curso de Nanosoft en vivo para darte todos los tips, los insights de ese nuevo dispositivo médico. Y sin más esperar y decirles que vean las repeticiones siempre en el canal de OVE en YouTube para permitirte, si no estás conectado en ese momento, de poder verlo. Acceso para los médicos registrados en OVE Online Virtual Education en el canal de Auvernia oficial en YouTube. Así que estamos aquí reunidos para recibir a la doctora Isabel Villegas. Saludamos a todos los doctores y las doctoras que están enlazados. Doctora Lievana, gracias por ese enlace. No dejarán de bajar y descargar sus reconocimientos de esas pláticas en vivo a destiempo en el canal también de Auvernia.mx, SurveyMonkey, para evaluar nuestros ponentes. Es importante evaluarnos, como en la escuela, para saber cómo nos ha ido la sesión, el ponente y todos los demás, y mejorarnos cada día más. Y aquí estamos con la doctora Villegas. Isabel Villegas Mota es médico especialista, es pediatra infectóloga, pero si ahí se quedara su currículum no fuera suficiente. Estudió maestría en investigación clínica y biocomplejidad y en gestión y metodología de la calidad asistencial. Tiene unos escasos 20 años de experiencia en el sector público como el sector privado, manejando ámbitos clínicos, administrativos, docentes, investigación y consultoría. ¿A qué hora come? No lo sabemos, nos lo dirá en ese momento la doctora. Es actualmente jefa de unidad de enfermedades infecciosas y epidemiología en el Instituto de Perinatología. Y es difícil en francés pronunciar eso, el famoso en perinato, como se dice, en el Instituto Nacional. Es miembro de la Academia Numeraria de la Academia Mexicana de Pediatría y es directora de capacitación en Índice, una empresa de investigación y divulgación científica de excelencia. Así que están en las mejores manos, doctoras y doctores, para recibir a la doctora Villegas. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa y compartir tu ciencia práctica, tus tips, de aconsejar a tus colegas que estudiaron como tú, el ENARM, que estudiaron como tú medicina, pero todos están asustados en algo que nunca en la facultad les enseñaron, cómo regresar ahorita en esas condiciones a mi consulta, a mi consultorio, a mi cirugía y a todo lo que conlleva lo que me gusta, mi vocación de doctor. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Buenas tardes a todos. Y bueno, pues espero que los siguientes minutos sean muy útiles, porque eso que, como dices, Emanuel, no les enseñaron a los demás, tampoco me lo enseñaron a mí, no nos lo enseñaron a nadie, y saben que este es un momento único en el mundo y que, bueno, vale la pena transmitirles que quienes hemos estado ya unos meses, ya 3 agotadores meses en la implementación de las medidas de prevención para esta pandemia, y hablo de prevención de contagios y hablo de prevención de contagios hacia nosotros, de contagios entre los pacientes, de contagios hacia mi familia, en fin, todo el contexto que ustedes ya conocen. Hay muchísima información, así que me voy a ir ya con la presentación y
al final, creo que podemos tener a lo mejor algunos minutitos para comentar entre todos dudas, preguntas o hacer cualquier aclaración. Así que vamos a... Perfecto, nada más proyectas y ya arrancas. Muchas gracias. Proyectar. Listo. ¿Me confirman que estamos viendo la presentación? Perfectamente bien, gracias, Isabel. Adelante. Muy bien. El día de hoy tenemos ya estas cifras conocidísimas, ¿verdad? A nivel mundial, en la que 7.15 millones de personas han sido contagiadas por COVID. A nivel mundial, 408 millones de muertes confirmadas. 408 mil muertes confirmadas. Y bueno, en México, hasta el día de ayer, teníamos 134 mil casos confirmados, 15.944 muertes confirmadas y 98 mil personas recuperadas, afortunadamente. Sabemos que esta infección, bueno, pues es en su mayoría una infección que puede ocasionarnos datos clínicos leves, otro porcentaje moderados y otro porcentaje graves y de terapia intensiva, con una mortalidad que varía de país a país, pero que satura nuestros sistemas de salud y que, bueno, pues nos ha hecho a todos de diferente manera, hacer reflexiones, aprender muchísimo. Quiero platicarles cómo va a transcurrir la información de aquí en adelante. Si bien, y de acuerdo a lo que me comentaron ustedes anteriormente, ya han tenido pláticas acerca de coronavirus y de la infección, y habría muchísimo que tocar en cuanto a temas clínicos. Creo que lo más importante a lo que me quiero enfocar es a platicar sobre cómo podemos hacer este regreso, pero basados en conocimiento, basados y fundamentados en lo que hasta ahora tenemos como evidencia del comportamiento del virus. Entonces, el virus, saben, bueno, pues es SARS, ya sabemos que ha ocasionado 2 pandemias anteriormente, que básicamente su sitio de unión está siendo con esta enzima convertidora de angiotensina 2. No es la finalidad hablar de genética del virus, pero sí de entender la infección. Todas las infecciones tienen un agente, tienen un huésped y un ambiente. Estamos hablando entre médicos y entonces todos tenemos conocimiento de esto. Así que hay que conocer a este agente, investigar al huésped sobre el cual vamos a trabajar, pero sobre todo y lo más importante y con lo que vamos a cerrar es con cómo controlamos el ambiente en el que se puede desarrollar esta infección, que son pues nuestros consultorios y nuestras clínicas. Cuando hablamos del virus, yo pregunto si tenemos que conocerlo para combatirlo o para respetarlo y controlarlo. Combatirlo, como ustedes saben, es complicadísimo porque este virus desafortunadamente no tiene todavía una cura. Sabemos que no hay ningún tratamiento en ensayo clínico controlado que nos asegure que elimina al virus, ninguno solo. Todo lo que encontramos hasta el momento son potenciales tratamientos, son posibilidades y podemos utilizarlas si se utilizan dependiendo de los países, de los estados, de la accesibilidad a los tratamientos, pero no lo hay, simplemente no hay un tratamiento. Y el otro tema con los virus, para poder combatirlos, pues es la vacunación. Tampoco tenemos una sola vacuna al momento. La carrera por lograrlo, pues desafortunadamente también es más lenta. Si en comparación la pandemia, por ejemplo, de influenza que nos tocó seguramente a muchos de nosotros en el 2009 y con inicio en México. Calculamos, si bien ya vemos anuncios y vemos que los estudios de vacunas ya van en una fase cada vez más avanzada, calculamos que para que pudiéramos tener acceso, y hablo de México como país y
como comprador de la vacuna o como productor incluso de la vacuna que va a poder ser, pues estamos hablando del siguiente año. Así que esto va todavía para largo. La paciencia es una de las capacidades que más hemos desarrollado durante esta pandemia. Mientras tanto, mientras no tenemos armas para combatirlo, entonces nos toca respetarlo, nos toca entenderlo y cortar cadenas de transmisión sobre todo. Cuando ustedes regresen a su práctica o cuando intenten también explicar a quien va a hacer la limpieza, por ejemplo, en su consultorio o a su asistente que va tal vez a recibir consultas o a definir quién llega, quién no llega o a quién vamos a tener que atender, primero tenemos que llevar a cabo una capacitación. Y esto es básico si lo hacemos adaptando la información a quien la va a recibir, porque aunque no lo creamos, hay muchísima gente que considera que el coronavirus no existe, ¿verdad? Siguen creyendo que se disemina a través de las antenas 3G o que a lo mejor les van a llamar a ustedes para consulta o los van a querer operar para sacarles el líquido sinovial de las rodillas, ¿verdad? Y venderlo. Creámoslo o no, lo vemos. Y el nivel educativo de nuestro país que no ayuda mucho y esta idiosincrasia en la que continuamos basándonos en, pues muchas veces en temas no científicos y en evidencia no real, nos va a complicar transmitir a quienes trabajan con nosotros la importancia de hacer prevención y la importancia de no cortar estas barreras o de no eliminar estas barreras que vamos a tener contra el virus. No se entiende incluso en algunos espacios, ¿no? Si coronavirus y COVID-19 y SARS son lo mismo. Coronavirus, como saben, pues es, bueno, la familia del virus, existen otros coronavirus. COVID-19 es la infección en sí, es Coronavirus Infectious Disease, y SARS-CoV-2 es la nomenclatura que se le ha dado al virus para poder diferenciarlo de sus anteriores congéneres. Bueno, un tema muy importante. Cuando estoy hablando con médicos, bueno, pues lo que está padrísimo es que podemos hablar de los datos clínicos que encontramos y que todos podemos leer acerca de coronavirus. Tos, fiebre, cansancio nos han dicho y sabemos que son los más comunes, o sabíamos que eran los más comunes, y sobre esto se han creado las definiciones operacionales de casos sospechosos e incluso casos confirmados, porque como saben en México, bueno, la vigilancia centinela pues nos hace solamente poder tener prueba de 1 de cada 10 pacientes con síntomas leves y hacer pruebas solamente a los que tienen síntomas graves, esto sobre todo en medio público, en salud pública, y en medios privados, bueno, pues también podemos acceder de esta manera, pero tenemos ahí por la cantidad de pruebas que se solicitan, pues un poco de saturación en los servicios, y estas pruebas pues llegan a tardar a veces hasta 5 días, esto depende del laboratorio. Son pocos realmente los laboratorios que se lograron acreditar o que logran tener la validación del INDRE para poder tener una prueba confiable. Así que estas pruebas no son de momento lo ideal, pero cuando hablamos de síntomas, agregamos congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, cefalea, diarrea, náusea, dificultad para respirar. Seguramente todos ustedes también tienen identificados, y cada vez hay más publicaciones sobre las manifestaciones dermatológicas que se están presentando con COVID. Y estas, bueno, pues también debido o basadas en varios mecanismos, ¿no? No lo hemos logrado entender en su totalidad. Este es un tema que a todos nos preocupa, quienes lo estamos viendo todos los días incluso, sabemos que no logramos terminar de entenderlo, ¿no? Pero que no vamos a hacer diagnósticos no vamos a hacer diagnósticos de COVID solamente con estos datos que teníamos originalmente y que pensábamos originalmente que
que eran respiratorios, ¿no? O que serían solamente estos datos respiratorios. La verdad es que la patofisiología y los hallazgos clínicos, sobre todo cuando se empezó a ver que este receptor era la angiotensina convertidora, la enzima convertidora de angiotensina 2, bueno, pues vimos que esta también se encuentra en la piel, ustedes lo saben, por supuesto, mejor que yo, ¿no? Y pues esto va a complicar incluso más su práctica. Cuando empiece a llegar también la gente, ¿no? Con datos clínicos, dermatológicos y que están basados, bueno, pues hay varios mecanismos o varios, ¿no? Pero pues este fenómeno vasculítico que está generando el COVID es el principal, pero pues también la concentración, la alta inflamación y presencia de linfocitos, ¿no? Que generan edema, que se hace edema papilar, en fin. Cada vez vemos más publicaciones. A veces notamos que solamente una manifestación dermatológica nos da el diagnóstico de COVID. Y a veces notamos que no hay ninguna manifestación clínica, que son los pacientes asintomáticos, como saben ustedes, y estos pacientes asintomáticos, bueno, pues van a llegar a nuestro consultorio. ¿Y qué vamos a hacer para poder determinar quién es asintomático o quién es este otro término que seguramente han escuchado, presintomático, que todavía no presenta los síntomas, pero en 2 días más o en los siguientes días puede empezar a presentarlos, ¿verdad? O quiénes son los hipertransmisores, etcétera. Entonces, de verdad, créanme que ahorita no podemos, sí tenemos que basarnos en definiciones operacionales, pero no podemos dejar de lado una anamnesis muy estricta, porque vemos solamente un día de diarrea, por ejemplo, o vemos solamente conjuntivitis o lo que podría parecer una conjuntivitis, una irritación ocular. Requerimos sobre todo, ¿no? Quienes son quirúrgicos o quienes van a ingresar a quirófano, no solamente esta clínica súper específica, sino además, en estos casos, tener un diagnóstico que nos apoye para tomar decisiones en cómo atendemos a estos pacientes, ¿no? Entonces, todo esto que les estoy comentando y esta definición operacional y estos datos clínicos que estamos viendo durante la pandemia, ahora nos van a hacer regresar a la normalidad en una era que finalmente tendríamos que denominar deseo después de coronavirus, pero que nos damos cuenta que puede no ser tan después de coronavirus porque vamos a convivir con él. Sabemos que para poder generar una inmunidad de rebaño también nos falta muchísimo y la verdad es que nadie quiere arriesgarse, a excepción de pues estas personas que desafortunadamente de pronto hacen fiestas de contagio y cosas gravísimas, ¿no? Sin tomar en cuenta que cualquiera que se contagie, más allá de que a él le pase o no le pase algo, la repercusión que puede generar y que no observa porque puede haber contagiado a alguien que llega a contagiar a su mamá, a su abuelito y familias enteras están falleciendo y cada vez más cerca de ustedes, seguramente de la población en general, incluso no solo de los médicos. Y bueno, pues este impacto ni siquiera lo logramos ver, ¿no? En esta era de después de coronavirus, ya no nos toca solamente a los que estábamos ahora en los hospitales, reconvirtiéndolos, y muchos de ustedes seguramente son parte de ello. Ya no nos toca solamente a los infectólogos y a los intensivistas y a los internistas y a los neumólogos hacer diagnósticos. Ya nos toca a todos y ya nos toca al que tiene un negocio y entonces cómo le vamos a hacer para que la recepcionista sea quien haga el diagnóstico, o vamos a entrar solamente a la era del autodiagnóstico o a solicitar prueba a nuestros pacientes para poder atenderlos, o vamos a atenderlos a todos como si fueran positivos y como positivos, entonces pues todos vamos a querer atenderlos con todo nuestro equipo de protección
personal nivel 3, ¿verdad? Careta, cubrebocas, etcétera. Evidentemente no va a haber en ningún lugar médicos que alcancen, ¿verdad?, para hacer diagnósticos en todas las entradas de los negocios, de las clínicas, de las estéticas, y tampoco van a alcanzar las pruebas. También sabemos con respecto a pruebas que finalmente tienen todas un porcentaje aún de falsos negativos y de falsos positivos. RNA del virus, encontrarlo, sobre todo tiene falsos negativos, ¿no? Lo cual es más preocupante, pues, para quienes estamos atendiendo pacientes directamente. Y las pruebas rápidas con las que contamos, que son de IgG principalmente, también hay de IgM, pero de IgG, sí nos ayudan, pero también nos dan falsos positivos. La verdad es que los diagnósticos lo estamos viendo día con día, han cambiado, entonces a veces tenemos para hacer un diagnóstico de un paciente incluso que solicitar la prueba de RNA en distintos momentos por este comportamiento del virus. Tenemos que revisar qué tanta viremia tiene, esa es una parte importante de conocer al virus y de saber que un factor en la transmisión es la carga viral, qué tanto virus estamos teniendo, qué tanto virus se puede transmitir, y lo estamos viendo con un comportamiento muy errático. Empezamos a veces con cargas virales y al mes tenemos pacientes que continúan con cargas virales altas, cargas virales altas y al final con cargas virales altas. Tenemos pacientes que empiezan con bajas, avanzan con altas, otros que empiezan con altas y a la semana ya desapareció el virus y no lo encontramos. Recuerdan que antes decíamos, bueno, pues en 14 días ya vamos a hacer otra prueba y en 14 días entonces vamos a poder definir si se levanta la cuarentena o si ya tengo protección. Esto todavía no lo sabemos. Los datos clínicos se presentan de manera intermitente, en general todo un mes. Este es un punto que seguimos estudiando, así que las pruebas pues tampoco son lo más adecuado, no que sean lo más adecuado, sí es muy adecuado tener pruebas, por supuesto, pero me refiero a cómo vamos a hacer. ¿Vamos a tener que hacer tamizajes o qué vamos a hacer para poder hacer estos diagnósticos ya en el regreso a nuestra práctica? Y eso, bueno, pues con la ventaja además de que somos médicos, ¿no? Pero en otros lugares, pues ya se imaginarán la cantidad de desinformación y desafortunadamente con toda la desinformación o información no basada en evidencia, la gente está abriendo negocios, la gente está saliendo a la calle, ya están muy cansados de estar en casa y esto pues nos hace a todos nosotros esperar los siguientes puntos de picos de la infección, que ahora se nos van a juntar en algunos estados del país con los transmitidos por vectores, como dengue, zika, chikungunya, que presentan fiebre también, que presentan estas manifestaciones dermatológicas, y después se nos va a juntar también con influenza y con neumococo, que son las infecciones de invierno, y entonces cada vez vemos más complicado el panorama y vemos que esto no termina, pero si hacemos buena planificación, estamos bien preparados, podemos disminuir al mínimo la posibilidad de contagio entre nosotros y nuestros pacientes, entre nosotros y nuestras familias, entre nuestros colaboradores. Tenemos la responsabilidad también de cuidar a nuestros colaboradores. Si yo tengo una clínica y soy directivo, si tengo una empresa, por supuesto, tengo la responsabilidad moral, laboral y por donde lo veamos de cuidar su salud y de evitar el contagio. ¿Qué tanto se contagia este virus? Y seguimos hablando del virus en cuanto a transmisión. Sabemos que tiene, y vemos aquí estos datitos, ¿no? Un RO o un R0 de 2 a 3, de 2.4 a 3. Esto es que habitualmente podría contagiar a 2 o a 3 personas. Este RO, este número, es muy inferior a otras patologías que conocemos, ¿no? Y muchas con manifestaciones dérmicas, como saben ustedes, como sarampión, como varicela, ¿no? Como herpes, etcétera. Entonces, puede no ser tan contagioso, puede no ser tan letal, pero no lo hemos terminado de entender y no ha habido manera todavía de cortar las transmisiones y de tener inmunidad de rebaño.
Y estamos encontrando además, y cada vez se publica más, sobre estos hipertransmisores, estos potenciales contagiadores de la infección, que se calcula que contagian hasta a 20 personas, sobre todo porque son personas asintomáticas o han tenido al virus, pero ese virus permanece, no se ha logrado eliminar y entonces pueden permanecer contagiando. Hay quien dice que este virus que ya que tienen las personas o que seguimos encontrando en las personas que ya tuvieron COVID son fracciones de RNA o que no son infectantes, pero la verdad es que por lo menos en el instituto donde trabajo, que se hace mucha investigación y tenemos a una persona maravillosa, la doctora Oliviera, haciendo diagnósticos, las pruebas que se hacen con estos virus, que se piensa que ya no son contagiosos, infectando células, se ve que infectan células. Entonces, no lo sabemos, o sea, realmente una prueba positiva prácticamente hasta ahorita la tenemos que tomar como positiva. No podemos decir que ya no es una persona infectante o que ya no contagia. Y hay muchos de estos hipertransmisores, los estamos viendo cada vez más. ¿Qué vamos a hacer si uno de esos está entre nosotros? ¿Qué vamos a hacer si uno de esos soy yo? ¿Qué vamos a hacer si llega mi secretaria y me dice que fue positiva o que su papá fue positivo y ella lo cuida? ¿Qué vamos a hacer si un paciente, después de atenderlo, nos dice, resulta que fui a tal otro lugar, empecé a sentirme mal y me diagnosticaron coronavirus y pues se lo aviso porque me acaba de operar en su quirófano usted hace unos 5 días, ¿no? Todo esto puede pasar, a todo esto ya nos enfrentamos y todo esto es lo que ustedes tienen que planificar y lo que tienen que tener pensado. Ok. Platicábamos del virus, del comportamiento del virus y de los huéspedes un poco. Vamos haciendo esta interacción en lo que es el huésped porque finalmente muchos de ustedes también tienen seguramente bien identificados, ¿verdad? A sus huéspedes, a los que atienden. La mayor parte pudiera ser joven, pero a lo mejor hay quienes sí están atendiendo a pacientes con mayor susceptibilidad de complicarse en caso de infectarse, que son los mayores de 65 años, que son las personas con cardiopatías, con nefropatías, con seguramente ven ustedes muchas personas con inmunodeficiencias o con inmunocompromiso. Por supuesto, los pacientes oncológicos, ¿verdad? Y a los que pues no pueden seguramente dejar de atender ustedes en este momento. Algunos verán niños específicamente, algunos verán embarazadas, recién nacidos, en fin. Tenemos que empezar a determinar también quién es este huésped, quién es el huésped al que voy a atender y quién soy yo también como huésped, ¿verdad? ¿Cuáles son mis factores de riesgo para empezar a disminuirlos? Así que cuando determinamos factores de riesgo, un tema en el que yo hago mucho énfasis es que hablemos de factores de riesgo del huésped que tenemos conocidos y que cada vez se nos presentan más. Sabemos que afortunadamente ahí las mujeres también tenemos un factor protector hormonal, pero los factores de riesgo no están solamente ahí, no están solo en cómo se comporta el virus, que ya vimos, no están solamente en el huésped, están también en el ambiente. En el medio ambiente hay muchos factores de riesgo o hay muchos riesgos o problemas sobre los que tenemos que incidir para disminuir la posibilidad de contagio. Todos hemos visto estas publicaciones en las que nos dicen que el virus puede estar vivo durante 3 horas todavía en el papel y entonces decimos, bueno, pues hago mi registro y a lo mejor lo dejo ahí al sol, ¿verdad? Mi registro, mi expediente, que a lo mejor todavía lo tengo en papel o el folleto que le quiero dar al paciente para explicarle sus cuidados y en 3 horas consideramos que ya no va a haber virus ahí, si es que pudiera haber llegado o pudo haber llegado de alguna manera a mi consultorio o a mi quirófano. Que en cobre 4 horas, que en cartón 1 día, que en madera 1 a 2 días, que vidrio 1 a 2 días, que en acero inoxidable 2 a 4 días, en plástico 3 días, los billetes más de 4 días, las mascarillas quirúrgicas más de 4 días. Van a haber muchos reportes como estos.
¿Y en dónde está la variabilidad de todos estos reportes? En la temperatura y la humedad. Condiciones hasta el nivel del mar sobre el cual estamos trabajando pueden influir en este comportamiento del virus. Así que no podemos generalizar un dato como este que yo les estoy poniendo en pantalla para la práctica que yo voy a hacer. Porque si voy a ingresar a un quirófano en el que tengo un ambiente en teoría estéril, pero en el que requiero tener determinada temperatura, utilizando a lo mejor un aire acondicionado, si tenemos de hacer recambios de aire y controlar recambios de aire, o si tenemos presiones negativas por nuestra actividad, bueno, pues qué maravilla, porque entonces ya vamos avanzados en tener ambientes que están libres de contaminación. Pero si no lo tengo y si tengo que utilizar por el lugar en donde vivo, por la época del año que viene, aires acondicionados o por cuidar los medicamentos que tengo o el equipo que tengo biomédico, entonces aquí la cosa se puede complicar si ingresa un paciente positivo o si hay dispersión de partículas, porque si bien pueden no transmitirle, no es que se transmita en el aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Pero la circulación del aire acondicionado, el número de recambios y la posición de las personas con respecto a los aires acondicionados, que muchas veces no tienen mantenimiento preventivo o que no cuentan con filtros cepa, ¿verdad? Con filtros que realmente nos aseguren que un virus como este puede quedarse en el filtro. Entonces podemos estar en un problema al tomar decisiones de qué tenemos que hacer con esto, ¿no? Y qué tan húmedo es el espacio en donde me voy a desarrollar. Así que el medio ambiente es muy importante, hay que controlar estos factores de riesgo. Todo mundo les va a hablar, a comentar, a platicar, y ustedes seguramente ya han tenido que resolver dudas de toda la familia y los vecinos y los colaboradores sobre estos algunos mitos, algunas realidades, ¿verdad? De si podemos utilizar para prevención qué cubrebocas, cuáles cubrebocas son mejores, que si los baños calientes, que si el jabón antibacterial, que si las vacunas contra neumonía, influenza ayudan contra el coronavirus. Bueno, claro que no, ¿verdad? De entrada. ¿Por qué las estamos poniendo? Bueno, ese es otro tema. Las vamos a poner y por qué se va a incrementar la cobertura. Es justamente porque tenemos que prepararnos para convivir con todos los virus respiratorios de invierno, y entre esos, pues los que pueden prevenirse por vacunación. Que el ajo, el agua, la solución salina o el agua salina, las vitaminas, el té, el zinc, la plata coloidal, los aceites esenciales, jugo de sauco, guantes, vacunas, estar menos de 10 minutos con una persona. Podemos leer infinidad de temas en cuanto a prevención, no solamente en cuanto a prevención, también en diseminación, que si vienen los empaques de China, que si vienen secadores de aire, que si en el agua congelada o en la caliente, los mosquitos, las mascotas, la raza, las ondas 5G, los drones. ¿Todo esto es mito o realmente hay alguna realidad aquí? Por supuesto que hay realidades también, por supuesto que estos empaques, vengan o no vengan de China, ¿verdad? Pueden potencialmente ser fomites para transmitir el virus. Así es, los secadores de aire también pueden serlo también. En cuanto a diagnóstico, tratamiento, sabrán o habrán visto, ¿no? Que si las personas aguantan la respiración durante 10 segundos todas las mañanas y un día no la aguantan 10 segundos, entonces pues muy probablemente ya se están infectando por coronavirus. Los escáneres térmicos sirven o no tenerlos en nuestras áreas de trabajo. Antibióticos que por supuesto no sirven, ¿verdad? Esteroides, ustedes seguramente utilizarán muchos esteroides y esto pues no es una terapéutica a favor también del desarrollo de las infecciones graves por COVID, es decir, tienen indicaciones, por supuesto, ¿no? Pero probablemente ahora tengamos que limitarlos en época de pandemia. Rociar la piel con alcohol o con cloro, seguro a ustedes aquí les da un infarto cada vez que lo escuchan, ¿verdad? El tema de los AINES, de la alergia a los AINES, de si solo paracetamol o podemos utilizar ibuprofeno, naproxen, etcétera, ¿no? O qué opciones tenemos para estas alergias o para fiebres o inflamaciones no controladas con ellos, ¿no? Si es
si realmente te da y te mueres, en fin, montones de mitos y poca información. Cada vez surge más en cuanto a manifestaciones dermatológicas, por ejemplo, ¿verdad? En cuanto a cirugía plástica, ponemos este otro ejemplo. Los artículos, como saben, de pronto se están enviando, se aceptan y aunque todavía no tienen revisiones totales o todavía, perdón, se quedan ahí como en época de revisión, empiezan a aceptarlos para poder difundir la información y ya después hacerlo evidencia o ponerlo a disposición de todo el público. Pero la información que sí existe en cuanto a equipo de protección, en cuanto a estas barreras que utilizamos ya para controlar el medio ambiente, hay infinidad y hay infinidad también de cuestionamientos y posturas. Entonces, de entrada, ¿cuál es la mascarilla que tengo que utilizar? Yo siempre les enseño, porque da una colección, ¿verdad?, de cubrebocas, de toda la cantidad que nos llega, afortunadamente muchas de estas donadas, algunas compradas, la generosidad de la gente es impresionante y entonces podemos tener de esta manera equipo de protección personal, pero por otro lado, y cuando queremos comprar, y probablemente ya les pasó a ustedes, pues nos enfrentamos con que no hay, ¿verdad?, o con que así como hay generosidad en la gente, pues también hay oportunismo, y en este oportunismo, pues la gente está construyendo, ya saben, utilizando cubrebocas usados, ¿verdad?, y revendiéndolos, o construyendo ahí con material que para nada constituye un filtro de partículas, pero que como se ven en forma de conchita o como se ve en forma de pato, como son los N95 habitualmente, entonces lo venden como un N95 o como un KN95 o como si sirviera, y la verdad es que es tan poco ético hacer esto, porque la tela que están utilizando es cartón casi, ¿no? Son cartones y bueno, pues esto es terrible, le ponen un sello como si estuviera aprobado, así que o nos informamos realmente cuáles son los sellos que sí están aprobados, cuál es la normatividad que nos permite definir que un cubrebocas es o no es el adecuado para utilizar de acuerdo a mi nivel de riesgo, porque una cosa es lo que pueda utilizar la población en general, ¿verdad?, que pueden ser estas mascarillas que ni siquiera tienen que ser tricapa y que nos dan determinada protección, como pueden ver aquí en la imagen, hacia virus, bacterias, el polvo o el polen, ¿verdad? O algunos otros que está utilizando la gente, como los de tela, por ejemplo, que creen que protegen de algo, ¿verdad? Muchos como los de neopreno o de materiales que tienen absoluta permeabilidad a virus o que son muy dañinos también para la piel, pues tenemos que saber qué vamos a permitir, qué no vamos a permitir y qué vamos a usar y qué vamos a recomendarle además a nuestros colaboradores y a nuestros pacientes que utilicen, ¿verdad? Y cómo van a poder obtener también un FFP1 o 2 o 3, ¿no? Si el cubrebocas que tengo que usar es monocapa o es tricapa, si requiero o no requiero la de carbón activado, ¿verdad? Que las venden ahora carísimas y pues sí, muy cara la manufactura, pero muy poca la protección. Así que, ¿de qué depende? ¿Qué mascarilla vamos a utilizar? ¿En qué tenemos que basarnos para decidir qué mascarilla vamos a utilizar? Depende del riesgo de nuestro trabajo. Lo hemos escuchado de entrada. Todas las actividades médicas son de alto riesgo porque estamos atendiendo pacientes que potencialmente pueden o no ser COVID. Pero dentro del riesgo de atención a pacientes también hay niveles. Y dentro de estos niveles sabemos que la generación de aerosoles es el máximo nivel de riesgo para atención de un paciente. Y por tanto, la categoría de atención de anestesia
por ejemplo, de terapia intensiva, de odontología, de todos aquellos que trabajen con cara o trabajen con boca, y bueno, muchos dermatólogos también, y todos los que en su rubro atienden, que seguramente serán la mayoría, la dermatología estética, pues pueden correr un alto riesgo al estar trabajando directamente en cara, porque pues es donde encontramos las secreciones nasales, ¿verdad? Que decíamos conocer al virus, y conocer al virus es saber que está en secreciones nasales, cuánto mide y qué tanto tiempo puede permanecer y qué tanto contacto podemos tener con secreciones respiratorias de pacientes, pero no solamente eso, ¿verdad? Al virus lo encontramos, también tiene una preferencia ahí por epitelio intestinal, entonces también vamos a tenerlo y se encuentra en heces y se encuentra en recto, y de ahí hemos recuperado virus, y aunque ustedes no lo crean, pues también cada vez más se está recuperando virus, incluso en líquido amniótico, en líquido peritoneal, en secreciones vaginales, en muchos líquidos corporales en los que originalmente no creíamos, ¿no? Y entonces todo esto pues hace que la diseminación no pare si no conocemos y si no sabemos en dónde nos lo vamos a poder encontrar. Y de ello depende cómo vamos a utilizar y qué tanto vamos a utilizar en equipo de protección personal. Una cosa es el N95, ¿verdad? Pero otra es todo lo demás, todo el equipo de protección personal que implica saber qué bata voy a ocupar. Voy a quitar un poco la presentación porque aquí sí quiero mostrarles algo directamente en el video. Bueno, ustedes verán que de acuerdo a los protocolos que nos envían y que tenemos en cada uno de los estados de la República y que tenemos a nivel federal, de pronto nos dicen, pues toma la temperatura al ingreso. Ya ustedes se podrán imaginar que tomar la temperatura, y lo sabemos todos los médicos, ¿verdad? Pues no es cualquier cosa, depende de la temperatura, pues va a depender de dónde la tomamos, de cómo la tomamos, ¿verdad? De con qué aparato, de la persona, de etcétera, ¿no? Entonces, pues podemos tener estos termómetros que todos conocemos y que ya no deberían existir por el mercurio, y podemos tener de los digitales muchos modelos que se están utilizando, y tenemos que tener cuidado también porque los están vendiendo a veces hasta en estas páginas de compra en internet sin tener las certificaciones adecuadas, y a veces son termómetros de los que se vendían o se venden para alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces nunca les va a dar una buena temperatura y van a hacer un gasto terrible por algo que no nos va a servir. Y además hay que enseñar a quien vaya a tomar la temperatura en nuestros filtros, pues hay que enseñarlos a usar, a qué distancia, por qué no tenemos que colocarlos en los ojos, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos que colocarlos o que tomar la temperatura a través de un acrílico, que a lo mejor es, o un vidrio, que es lo que todos estamos teniendo en nuestros filtros, ¿verdad? Porque la temperatura que nos va a tomar, pues evidentemente va a ser la de una superficie y no la corporal. Y sabemos también la diferencia que existe entre la temperatura corporal interna y externa, y entre ser rectal y ser frontal y ser axilar, etcétera, ¿no? Y cuando definamos también si vamos a necesitar gogles, ¿cuáles son los mejores gogles? La cantidad de lentes que hay también en el mercado nos protegían, o algunos nos podían proteger a lo mejor de secreciones o salpicaduras por sangre o por líquidos, y podrían haber sido suficientes, pero aquí estamos hablando de este virus que ya sabemos cómo se transmite y que sabemos que requiere equipo de protección personal respiratoria, y dentro de la protección respiratoria, dentro de las barreras respiratorias que tenemos que tener, tenemos que saber
de qué tamaño, qué tantos huecos le puedo permitir al virus, ¿no? Ya sea de secreciones de pacientes o del ambiente. Entonces, vamos a ver los gogles completamente cerrados y de verdad, de materiales ahora que no se imaginan de cuánto están haciendo, que no nos van a servir de nada, nos van a lastimar. Vamos a ver gogles con válvulas también. Entonces, estas válvulas, ¿qué necesitamos? ¿Que se abran y cierren o solamente, o que sean perfectamente cerradas o que puedan ser de salida pero no de entrada? ¿Necesitamos o no filtros en estos? Y con las caretas vamos a ver también montones de temas, obviamente, o a veces creemos también que entre más cuesten, más efectivas son, ¿verdad? Pero a veces las económicas nos van a ayudar a ponerle una barrera incluso a nuestros pacientes. Entonces podemos tener de las caretas que pueden ser sumamente sencillas o que podemos conseguir o hacer incluso manualmente de 5 minutos, ¿verdad? Para que todos nuestros pacientes también ingresen y sus familias con una protección adicional, una barrera entre ellos y nosotros. Pero ¿cuál vamos también a utilizar nosotros, verdad? La careta de buzo tiene válvula de exhalación o no, tiene que tener o no tiene que tener filtros también para poder utilizarla, o vamos a utilizar el cubrebocas, la mascarilla, más el gogle, más la careta, que es incomodísimo, ¿verdad? Vamos a utilizar el equipo de protección personal completo o Tyvek, o vamos a utilizar batas solamente como barrera. Dentro de las batas también van a encontrar una cantidad tremenda de insumos, y sobre todo les digo en esta época que ya se hacen con todas las telas, con la tela así de limpiar cocinas, incluso de Magitel se hace, y tenemos que tener la seguridad de cuál es el grosor que yo necesito para mi práctica. Es decir, esta bata que antes utilizábamos solamente como desechable o que utilizamos como desechable, ¿qué características tiene que tener en la manga? ¿Qué características tiene que tener en el cuello para realmente tener una cobertura? E incluso en la manera en la que se cierra. Las van a encontrar de plástico, las van a encontrar de diferentes grosores, las van a encontrar reutilizables, lavables, esterilizables, hasta de pellón, que es esto que se utiliza para las mesas, ¿no? Y cosas, bueno, las van a encontrar en todas sus formas y tamaños, y cuál necesito, la más larga, la más corta, la más incómoda, qué necesito para ingresar a un quirófano. Este es un punto básico, porque una cosa es atender al paciente que no requiere un procedimiento quirúrgico y protegerme yo de que el paciente me pueda contagiar, y otra cosa es continuar con nuestras prácticas de prevención de infecciones y no permitir que alguna otra infección ingrese a mi paciente. Entonces, ¿cómo queremos utilizar el equipo de protección personal? ¿Para protegerme yo o para proteger a mi paciente? Entonces, imagínense ahora, pues, tener que utilizar lo que yo uso como equipo de protección personal para mí, más lo que tengo que utilizar para el paciente, cómo mantengo mi quirófano estéril, y bueno, todos estos puntos a los que nos hemos enfrentado día con día. Vamos a seguir ahora con las imágenes, y al final las recomendaciones que queremos hacer y en las que no pueden dejar de pensar y que no pueden dejar de utilizar, por supuesto, son la implementación del protocolo de sana distancia. Esto todos lo escuchamos y lo sabemos y lo vemos todos los días. Pero lo que no nos dicen sobre el protocolo de sana distancia, ¿verdad? Es que esto depende también, y les decía hace rato, de los espacios, de cuántas personas vamos a estar, de cuál es la capacidad que tengo de atender. Cuando hablamos de sana distancia, no hablamos solamente de estar separados uno de otro. Cuando hablamos de sana distancia es también no lleguemos todos a trabajar.
es también escalonemos horarios, pero el problema va a ser cuando tengamos que empatar mi horario escalonado con el de mis pacientes que trabajan a determinada hora o el de las mamás que tienen que llevar a sus hijos a la escuela a determinada hora y todos los horarios escalonados que no están de ninguna manera contemplados para que, sobre todo, quienes trabajamos de manera privada, tengamos horas definidas, ¿verdad? Entonces, sana distancia no es únicamente, como les decía, estar separados, implica mucho más allá de solamente separarnos físicamente. Colocar los filtros sanitarios y realizar la readecuación de los espacios tampoco es nada más poner una mesita en la entrada y tomar la temperatura. Hay protocolos y hay cuestionarios que nos permiten y nos van a permitir ya sea de manera telefónica, antes de que alguien acuda con ustedes, o sea, un filtro sanitario no tiene que ser estrictamente en el sitio, ¿verdad? Hay manera de establecer filtros que ya son barreras, que ya es un punto de disminución de riesgo y de contacto, a lo mejor de manera telefónica. Si yo voy a atender a un paciente, hago determinadas preguntas que me pueden orientar a saber si epidemiológicamente tenemos riesgos de que ese paciente pudiera venir contagiado o estar conviviendo con alguien contagiado. Y bueno, pues a lo mejor o descartar su atención o tomar las medidas adecuadas para su atención, que pueden ir más allá de aquellos en los que sabemos que la infección a lo mejor ya está confirmada y ya pasó, y ya tiene anticuerpos, o que definitivamente no tiene infección. Limitar acceso a las instalaciones como las áreas comunes, los comedores, los transportes, las salidas. El movimiento de personas no se toma a veces en cuenta. Y en ciudades como la de México, en el que el movimiento es impresionantemente alto y de alto contacto entre seres humanos, esto no podemos dejarlo de tomar en cuenta sin ser factores de ninguna manera discriminatorios, sino todo lo contrario. Para dar prioridad a atención o no. Esto también con interrogatorios fáciles se puede determinar y podemos ir haciendo esta clasificación de riesgo que les decía, que no es solo la del virus y que no es solo la del paciente, sino del medio ambiente, que no es solamente el que nos rodea a nosotros que damos la atención, sino también el medio ambiente que rodea a las personas que vamos a atender. Hoy más que nunca estamos hablando de interacciones sociales de mucho riesgo. Llevar a cabo notificación de casos sospechosos de COVID. Cuando ustedes tengan un caso, hagan un diagnóstico o les avisen que hay un paciente, también ¿qué van a hacer? Como médicos tenemos una responsabilidad importantísima en hacer notificación, no solamente a las autoridades sanitarias, que eso sí, ¿verdad? En primer lugar, porque también todos nos quejamos de las cifras que tenemos, pero también sabemos que muchos no hacemos notificaciones de casos. Y vean que dice aquí sospechosos, ni siquiera confirmados, ¿no? Ya los confirmados con mucho mayor razón. Pero llevar a cabo notificación de casos sospechosos, ¿cómo lo voy a hacer y cómo le voy a notificar además a las personas que estuvieron en contacto con un caso sospechoso? Y a todos les vamos a hacer pruebas o todos nos vamos a hacer pruebas si fue sospechoso. ¿Cuándo nos las vamos a hacer? A veces nos dejamos llevar y creemos que la prueba hay que hacerla de inmediato, pero esto implica hacer una historia clínica entre quien tiene el caso de COVID, saber cuándo empezó para determinar en qué tiempo hubo transmisibilidad, en qué tiempo estuve yo en contacto. Y en general hay como dos reglas rápidas y básicas, ¿no? Que ahora estamos utilizando, pues que son esperar de 3 días, entre 3 y 5 días, si es que no hay síntomas, ¿no? Entre 3 y 5 días después del contacto, del último contacto que tuvimos con algún caso positivo, porque si no, antes no encontramos el virus, todavía no lo podemos encontrar, sí, pero no en la mayoría de los casos, ¿no? Sobre todo si no hay síntomas. Y otro punto es también, dependiendo del momento en el que se hace el diagnóstico de la prueba positiva, porque es diferente el momento de los datos clínicos y el del resultado de prueba. Entonces es todo un tema los casos sospechosos, porque además seguramente van a tener a cargo personal
que les va a decir, bueno, pues sí, ¿cuándo me presento, no? Pues un punto es cuando te diga el ISSSTE, un punto es cuando te diga el IMSS, un punto es cuando te diga tu médico, ¿verdad? Y otro es nosotros saber y tener un algoritmo de regreso al trabajo también. Cuando alguien que ya se contagió puede regresar al trabajo. A los 14 días, esto sería un total riesgo. También requerimos los protocolos de regreso de casos positivos o de contactos de casos positivos, lo cual va mermando muchas veces también pues el potencial de trabajo, de apoyo durante el trabajo para quienes están con nosotros, ¿no? Por lo cual, la correcta comunicación organizacional o institucional en donde yo estoy y con mis aliados, que son desde proveedores, que son familiares, que son pacientes, que son, ya saben, clientes internos y externos, es indispensable tener señalización, tener comunicados, mensajes digitales, comunicaciones como estas, capacitaciones, etcétera, son básicas en las recomendaciones finales y, por supuesto, bueno, el apego a las recomendaciones sanitarias públicas, dentro de las cuales la primera que tenemos y que hemos escuchado todos es la semaforización. Como saben, estamos en semáforo rojo en muchos estados del país y lo que sigue es el semáforo naranja. ¿Qué está pasando y por qué hay que revisar normativa y planes en cada estado y en cada entidad? Porque estos están difiriendo de los federales y si bien toman de pronto el semáforo nada más como el tipo de industria que se puede ya integrar a sus actividades, hay otra semaforización, por ejemplo, en la Ciudad de México se utiliza la semaforización de camas, de disponibilidad de camas y de ventiladores en los hospitales de la ciudad que atienden COVID. Hay otros estados como Querétaro en los que están haciendo justo esto que les he platicado, que es gestión de riesgos. Y nosotros o los médicos tendríamos que aprender a hacer gestión de riesgos clínicos, porque este es un tema más allá, no es la gestión de riesgos administrativa que conocemos habitualmente. El semáforo, pues de entrada nos dice, ¿no?, en qué momento vamos a ir ingresando o regresando, así que estamos en un muy buen momento para ir planificando nuestros regresos, no se desesperen y hagámoslo bien. El semáforo naranja, sabemos de las actividades que incluye, pero en el amarillo vemos a estos corporativos profesionales, científicos, técnicos, salones de belleza, peluquerías, barberías, que no se consideran esenciales, a excepción de los diagnósticos, insisto, ¿no?, que puedan ser urgentes y que ustedes lleven a cabo, o las cirugías que lleven a cabo, y dentro de los cuales hay que proteger a todo el personal. Hay muchos implementos también para quirófano, más allá de las aerobox. Por un lado podemos tener las aerobox, que nos ayudan a atender pacientes con los que tenemos contacto directo. Estas que utilizan los anestesiólogos también se están implementando y ustedes podrían implementarla por el contacto y tratamientos directos que tienen con piel del paciente. Sabemos que seguramente muchos de ustedes ya han ingresado al tema de dermatología virtual, ¿verdad? De revisar lesiones a distancia. No es lo mismo, nunca, y ustedes más que nadie lo saben, ¿verdad? Tener al paciente enfrente que a distancia, pero también podemos tenerlo enfrente y podemos utilizar estos mecanismos. Hay muchas urgencias también odontológicas, por ejemplo, pues que han requerido que se acerquen los pacientes y que al acercarse tenga que atenderse, no solamente con estas cajas de aerobox o de acrílico, hay muchas otras opciones, hay algunas mesas con niveles, con vidrios templados, ¿verdad?, que nos permiten una mayor transparencia y pudiéramos hacer tratamientos directos en cara, en boca, etcétera, ¿no?, o en piel, con algunas de estas barreras. Así que hay mucho todavía por conocer, mucho de qué platicar. Por el momento terminó nuestro tiempo y pues paso
Muy bien. La conducción a Emanuel y lo que ustedes decidan, Emanuel. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Hay preguntas. No tocaremos todas porque sería complicado. Hay un eco. Hay un prendido en apagar. Que no haya. Si quieres apagar mientras hablo, Isabel, para que no se te haga eco. Y te hago algunas preguntas, las contestas en el orden que tú gustas. Obviamente, para entrar, el famoso tapete sanitizante, sí o no, cubreboca por cada paciente, sí o no, para empezar con esas dos preguntas fáciles. Hay que poner tu micrófono ahora. Gracias. Ahora con micrófono. Cubreboca por cada paciente, definitivamente sí. Bueno, aquí hay que hacer la aclaración si me estoy refiriendo a cubreboca para el paciente o cubreboca para mí. Si estoy hablando de cubreboca por cada paciente que atiendo en mi consulta, cada paciente tiene que traer uno. Si yo voy a utilizarlo para cada paciente, depende del riesgo que tuve con este paciente. Es decir, si estoy utilizando un cubreboca sencillo, más vale que lo cambie. Si estoy utilizando un cubreboca tricapa, sabemos que duran 8 horas, pero en tiempos de pandemia yo recomiendo cambiarlos no solamente cuando esté húmedo, sino darle un menor tiempo, por lo menos que sean 2 horas o 4 horas, si no lo estoy tocando y si no lo estoy manipulando con las manos, y sabemos que hay que desecharlo correctamente. ¿Tiene o no que ser N95? Depende del riesgo también. Por un lado, el N95 lo vamos a utilizar en todos aquellos pacientes que cataloguemos de acuerdo a nuestro filtro como de mayor riesgo. Es mejor que nosotros lo utilicemos. Como sabemos, los asintomáticos a veces esconden, los sintomáticos a veces esconden síntomas con tal de ser atendidos, y este es un punto con el que se van a topar. Así que a veces es mejor utilizar el N95 si sé que voy a acercarme o a explorar a mi paciente, o estar un buen tiempo de contacto con él. Y con respecto a tapetes sanitizantes van a haber de todos. Es una práctica común en prevención de infecciones usarlos, pero hay de diferentes tipos. Uno que puede ser al que podemos estarle cambiando el desinfectante, que son como reutilizables y cambiamos el papelito, y otros que son tapetes sanitizantes, pero que son básicamente para la entrada de objetos o de carritos, por ejemplo, o para que la gente se pare ahí, deje un poco la mugre de los zapatos y el polvo que en teoría estaría dejando el virus, pero no lo sabemos, o sea, eso no sabemos qué tan real es. Y hasta los trapos o jergas, ¿verdad? Con cloro, que nos duran solamente un máximo también de 4 horas para que el cloro sea efectivo, y si es que va en la dilución adecuada. La parte de limpieza del consultorio es la más importante también. No ahondamos mucho en esta, pero sabemos que hay técnicas, hay diluciones, hay que usar técnica de 3 cubos, de colores de guantes y de y de limpieza y desinfección específicas. Justamente, preguntan, dilución adecuada del hipoclorito, por favor. Bueno, hay tablas de dilución, pero yo les digo que lo más práctico para nuestro país, en el que el cloro comercial la mayor parte del tiempo viene en una concentración de 6%, porque cuando vean todas las tablas, todos nos confundimos, o no todos, ¿verdad? Habrá quien no, pero confunde, porque te dicen qué concentración tiene tu cloro y a qué dilución lo quieres, ¿verdad? O cómo lo quieres para encontrar tal concentración. Para fines prácticos, sencillos, o de casa o de población en general, lo que utilizamos es este cloro comercial que viene al 6%, y para poder tener una concentración adecuada, utilizamos para cada litro de agua 100 mililitros de cloro.
para cada 10 litros, 1 de cloro, ¿no? Entonces, no solamente lo vamos a utilizar para limpieza de superficies y entonces aquí es donde puede variar la concentración. Los gogles, como los que mostraba, o las caretas, dependiendo de la manufactura y del material, también tenemos que desinfectarlas en cloro y entonces aquí requerimos concentraciones a veces un poco más altas, o sea, tenerlo más concentrado y requerimos también a veces dejarlo media hora, dejar los implementos durante media hora antes de poder reutilizarse nuevamente. Muy bien. Test, pruebas. ¿Qué dice exactamente si se deben de hacer test cuestionarios al paciente? Sugieren algunas normas. ¿Qué dice la norma? ¿Es cierto o no de aplicar un cuestionario, un test a la entrada de tu paciente en tu consultorio? Sí, totalmente. Sí, se requiere aplicar. Les decía incluso que pudiera ser a lo mejor al momento de agendar una cita o de programar a un paciente, porque de manera telefónica también podemos hacerlo y desde ese momento se podría aplicar el test. Siempre y cuando no pase mucho tiempo entre que aplicamos el test y atendemos al paciente, porque toda prueba positiva o negativa, todo cuestionario, todo instrumento que utilizamos tiene un tiempo de vigencia, porque lo que hoy es positivo con el virus, en 3 días o en 5 máximo puede ser negativo o viceversa. Ok, hablamos de cuestionarios que llenar versus las pruebas serológicas u otro tipo de test que puedes aplicar a tu personal o a tus pacientes, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Alguien pregunta si tienes una recomendación de algún tipo de termómetro infrarrojo certificado en especial o si hay marcas sugeridas. ¿Cuál es tu recomendación? Porque hay muchas dudas a este grado, ¿no? Sí, busquen que la marca que les vendan tenga aprobaciones dependiendo de dónde se manufacturen. Entonces, por ejemplo, la mayor parte son de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la FDA tiene que tener una aprobación tiene que tener la aprobación de dispositivos biomédicos. Tenemos también otras federaciones como la FDA, que tienen normatividad que nos permite saber si están aprobados o no. De lo que más nos está llegando son chinos, obviamente, bueno, como siempre. También nos está llegando mucho de Corea, de Estados Unidos y, bueno, lo que se hace en México. Yo también siempre voy a estar a favor de lo que se haga en México, pero revisemos que tengan por lo menos una autorización de COFEPRIS. Muy bien. Muy bien. 2 preguntas más. ¿Ozono? ¿Se debe de utilizar equipo de ozono en el consultorio? ¿Sí o no? Hay muchos temas cuando utilizamos ozono, ultravioleta, peróxido de hidrógeno, que implican más allá de hacer una recomendación única. Les comento por qué, porque cada uno de estos depende de en qué espacio lo voy a utilizar, de con qué fin lo voy a utilizar. Lo mismo también de que esté aprobado o no aprobada su utilización. Esto les platico porque lo vemos mucho, de verdad. A lo mejor quienes utilizan ozono en su terapéutica, bueno, pues tienen seguramente ya revisada la calidad, etcétera, ¿no? Pero actualmente están saliendo tantos productos de los cuales desconocemos o no tomamos en cuenta, porque a veces nos los venden nada más como utilizan, ¿no? Y no tomamos en cuenta en dónde, con quién y cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Y aprovecho, sí, para comentarles también, porque les digo que desinfección es un montón también, y comenté esto de los rayos UV, y de verdad están vendiendo lamparitas de luz morada como si fueran rayos ultravioleta. Y bueno, sabemos que no pueden utilizarse con personas, ¿no? Y por ejemplo, el peróxido de hidrógeno depende de la concentración y hay equipos que sí se pueden utilizar con personas, etcétera.
todo un tema las sustancias. Muy bien, justamente dicen qué tan conveniente es usar las luces UVC para desinfección de superficies en mi consultorio. Sí es bueno, pero insisto, bajo toda la serie de recomendaciones que acabamos de comentar, porque estos UV requieren además protecciones específicas en mi infraestructura, porque los rayos pueden salir, más allá de que yo los deje para desinfectar mi consultorio, es el daño que puedo hacer si no tengo un bloqueo de estos rayos hacia espacios hacia afuera, ¿no? En donde pueden circular personas o nosotros mismos. Muy bien. Creo que eso muestra lo complejo y a la vez lo interesante que son esos temas, que a lo mejor por muchos años dejamos. Yo tengo otra teoría también al final que concluiremos tú y yo. Una última pregunta sobre los N95. ¿Se reutilizan, sanitizan o pierden completamente su efectividad y hay que desecharlos? No pierden completamente su efectividad. Entonces, también, cada vez que querramos hacer reutilización de un dispositivo que es desechable, necesitamos un protocolo de reutilización o de reesterilización en el caso de que sean esterilizables. ¿Qué pasa con los N95? Cada vez que hacemos una esterilización, pierden, dicen por ahí, un grado, ¿no? Y se van haciendo N94, N93, N92. Pero hacerlo requiere una logística también, ¿no? Para no contaminarnos con ese mismo cubrebocas que pudo haber estado en contacto con secreción de alguien más. En conclusión, ¿se puede? Sí se puede. Lo ideal es que lo desechable se deseche, pero en estos tiempos en los que si no vamos a encontrar, vale la pena hacer reutilización si tenemos la posibilidad de hacerlos con UV o con, bueno, tenemos otros mecanismos también para poder utilizarlos. Muy bien, pues para terminar diría también tú como infectóloga y todos esos temas, es un hecho y lo vimos en webinars pasados que también la población, el mundo, las alergias muestran una inmunosupresión, una sugestión y una finalmente resistencia microbiana y a virus mucho menos que nuestros abuelos que vivían en otras condiciones y que la modernidad, la urbanización, el cambio de alimentación y de hábitos de vida también nos han hecho muy vulnerables. Entonces creo que hay que trabajar en todos esos temas, lo hemos visto, pero también en fortalecer el paciente desde adentro, en salutogénesis, generarle salud para que mañana no vivamos en burbujas como niños con cánceres o en inmunosupresión total hospitalaria, porque si no el mundo sería muy triste de seguir tocándonos a través de plexiglas y de unos pedazos de plástico. Creo que el kinestésico mexicano se moriría si le quitas el abrazo y le quitas el convivir a una insana distancia que se llama proxémica de 90 centímetros social o íntima, ¿no? Entonces te agradezco mucho. De acuerdo. No podemos avanzar a eso, no es generar alarma con toda esta información, es solamente buscar las mejores maneras e ir avanzando efectivamente a no perdernos, ¿no? Como seres humanos y a no hacer las cosas mal ni generar mal a los demás. Así que ustedes tienen mis datos de contacto y bueno, yo trabajo que justamente como consultora por cualquier necesidad, dudas o implementación que requieran para sus espacios de trabajo. Exacto, eso es la idea. La idea, sabemos que vas a ver a tu doctor para un problema de salud. Si tienes una consultoría de epidemiología o de cuidados específicos, hay que consultar a los especialistas y qué mejor que sean doctores como tú. Te agradecemos, Isabel, por tu ciencia e iluminarnos. Sabemos que es muy corto, 1 hora para poder darnos la totalidad y que dependen también de normas federales, locales y cambiantes, porque hemos aprendido una cosa, el virus muta, pero también las normas cambian, las posturas oficiales
lo único que permanece es el miedo y queremos justamente quitar miedo con conocimiento. Es parte del objetivo de ese canal. Gracias por haber estado con nosotros. No te nos vayas. Presento la agenda nuevamente la semana que entra. Estaremos lunes hablando de escleroterapia con dermatólogos a las 6 de la tarde cita. El martes, cómo montar mi primera farmacia. Si te interesa aprender con Clementine y conmigo, estaremos dando un curso de justamente mi primera farmacia y Nanosoft con mesoterapia sin dolor, con ese súper novedoso. No dejen de ver las recetas de cocina de nuestras amiguísimas de Sweet Madness. Hoy mismo te mandamos las de este fin y próxima semana. Todo disponible en YouTube, el canal Auvernia Oficial. Ahí están los datos también de Isabel para que la puedan volver a contactar. La doctora Villegas, por favor, está a su disposición. Canal Auvernia Oficial en YouTube. No dejes de registrarte. Descarga tus diplomas, por favor, es final de la semana. Están disponibles con un nuevo color y todo, con el diploma por cada sesión que asististe en vivo o que la pudiste ver. SurveyMonkey es para tener su retroalimentación y su súper feedback que necesitamos sobre nuestros ponentes. Y pláticas y cariana.com.mx, la venta en línea para tus pacientes con código de doctores, práctico, y aunque las paqueterías estén tardando mucho, sigue llegando a su casa la adherencia terapéutica de los mejores productos para tus pacientes. Quiero con aquí dar un verdadero aplauso a la doctora que nos acaba de iluminar. Está con nosotros y a su disposición en futuras. Si quieren también más sus datos, vuelvan a ver la repetición o pregúntanos a Auvernia. Les pasamos el contacto de la doctora y su grupo de consultores en todo el país. Auvernia Oficial, Facebook, Instagram y YouTube. Quédate en casa con Auvernia es el hashtag. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Isabel, es un enorme gusto nuevamente haber participado en un webinar más. Creo que son 2 o 3 al día para ti. Hoy fueron 2 para nosotros. Gracias, Diana. Gracias, Adriana. Gracias, Yair. Gracias a tu equipo también, Isabel, que nos ayuda a conectarte. Siempre es importante la parte técnica y hoy, como viste, no hubo falla, porque nunca fallamos en esos aspectos. Gracias. Sí, gracias a Luis que me ayudó y a ustedes también por la invitación. Bonita tarde. Un enorme gusto. Te hacemos llegar unos regalitos en tu casa para que disfrutes de Caliana y de nuestros productos y sigas usando algunas marcas recomendadas como por la doctora Cristina Lievana, que te recomiendo y que agradecemos y saludamos mucho. Un abrazo a todas y todos. Quédate en casa con Auvernia. Cuídate. Un pensamiento para nuestros amigos doctores que están en área de COVID, los que sí están en primera línea y no pueden volver a su consultorio todavía porque están ellos intrahospitalariamente buscando soluciones para sus pacientes desde terapia intensiva hasta pisos de estabilización. Es una verdadera lucha que siguen dando. Un abrazo a Wendy, un abrazo a Perla, un abrazo a Karen y a todas las doctoras que conocemos y queremos mucho, clientas y amigas de Auvernia que están en esa batalla. Después de muchas semanas no han bajado los brazos, tampoco nosotros. Nos vemos el lunes, el día a las 18 horas para escleroterapia. Gracias y excelente fin de semana a todos. Hasta luego. Gracias, Diana. Gracias, Adri. Hasta el lunes. Bye, bye.